a lo mejor no podemos nosotros comparar de nuestra situación, ¿verdad? Que a lo mejor puede estar pasando, porque al final de cuentas, si nosotros confiamos en el Señor, confiamos en su palabra, vamos a darnos cuenta que la palabra de Dios, hermano, es viva. Cuando yo me refiero a que la palabra de Dios es viva, hermano, es que la palabra de Dios es viva, hermano, y eficaz. Amén. Que no hay error, hermano, digamos, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, se le hace muy difícil creer en los procesos que puedan estar pasando, ¿verdad? Porque no hay una esperanza en ellos, ¿verdad? Pero cuando uno de, digamos, aquellos que nosotros amamos al Señor, ¿a dónde están aquellos que aman al Señor? Hermano, digamos, la palabra empieza a ser viva y eficaz. Ya no vemos, hermano, como las personas que ven, digamos, del mundo, ¿verdad? Nosotros vemos, creemos en su palabra, que es fiel y verdadera. Amén. Entonces, digamos, cuando yo veo la Biblia, hermano, me doy cuenta solamente en el libro, hermano, de Proverbios, capítulo 4, versículo 10, dice la Biblia: oye, hijo mío, recibe mis palabras. ¿Cuántos están dispuestos a recibir las palabras del Señor? Pero está dispuesto a recibir las palabras de Dios, venga como venga, ¿verdad? Porque a veces no nos gusta, ¿verdad, hermano? No nos gusta cómo viene la palabra de Dios, pero fíjese bien: oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. ¿Cuántos quieren años de vida? Primero, ¿qué tenemos que hacer? Recibir la palabra. Amén. Recibir la palabra, recibir la palabra. Entonces, hermano, ¿a qué nos va a ayudar la palabra de Dios? Nos va a ayudar a muchas cosas. Amén. Una de las cosas que hace la palabra, hermano, hace un cambio. La palabra de Dios trae cambios a nuestra vida. Y los cambios, hermanos, son buenos, ¿verdad? Yo no sé si usted está de acuerdo. Los cambios son buenos, ¿verdad? Entonces, fíjese bien cómo dice, hermano, por ejemplo, el profeta Isaías en el capítulo 55 y versículo 10. Porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino después de haber saciado la tierra y de haberla hecho germinar, producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Mire qué lindo está esto, ¿verdad, hermano? Entonces, pero mire cómo, digamos en el versículo 11, así será mi palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y dice el Señor, dos puntos: no volverá a mí vacía. La palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Sino que hará lo que yo quiero. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? Lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, ¿qué nos tiene que, hermano? La palabra de Dios nos tiene que transformar. Pero tenemos que confiar en la palabra del Señor. Lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la cual la envié. Muy bien, ahí tenemos que detenernos un poquito. Amén. Porque el profeta Isaías dice, hermano, ahí ya me adelanté mucho. Así será mi palabra, porque como la lluvia y la nieve descienden del cielo, no vuelven sino después de haber saciado la tierra. Es decir, hermano, cuando neva, usted no neva, ¿verdad, hermano? Cuando neva, y o sea, la nieve no regresa para el cielo. ¿Está de acuerdo conmigo? Sino que sacia todo. Hermano, y mire cómo la naturaleza nos enseña a nosotros. Porque usted se da cuenta que usted tiene su plantita ahí hermano, en su yarda, digamos en su jardín, y ahorita está cubierta de nieve. Amén. Pero cuando empieza, digamos, hermano, el invierno a pasar, empieza aquello a germinar nuevamente. Hermano, se empieza a reverdecer, todo aquello empieza a agarrar vida nuevamente. Amén. Entonces la palabra es así. Aunque puedas pasar por un invierno, por un desierto, ciertamente el Señor, esa palabra, cuando uno la recibe, está germinando en uno. Y va a dar vida, esa palabra se va a hacer vida, hermano, en cada corazón. Amén. Cuando aquel hermano, digamos, que no conoce al Señor, le abre por primera vez su corazón al Señor, hermano, empieza a haber un arrepentimiento. Empieza la palabra a hacer el efecto, hermano amado, empieza a germinar, empieza a dar fruto y nosotros ya no podemos ser igual.
Usted y yo ya no podemos ser igual. Tenemos nosotros, hermano amado, que recibir la palabra y esa palabra tiene que germinar, así como dice aquí, producir, diga conmigo producir. Y dice, hermano, mire, y pan al que come. Si nosotros, dice, hermano, confiamos en el Señor, vamos a ser saciados también con su palabra. La palabra te tiene que saciar. La palabra de Dios, hermano, nos tiene que saciar. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, hermano, que nosotros estamos buscando del Señor, nos apartamos para el Señor. La palabra te tiene que saciar. ¿Verdad? No necesariamente, hermano, digamos, sí, el Señor nos va a proveer nuestro pan de cada día, pero también, hermano, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos que comer la palabra. Nos tiene que nutrir. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra, hermano, no volverá a mí vacía. Amén. Sino que hará lo que yo quiero, ¿verdad? Dice el Señor, pero será prosperada por el cual el Señor la envió. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Tenemos que creer en la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, fíjese. En Hebreos capítulo 4, aquí quiero, digamos, hermano, dar un poco más de, digamos, de contexto a esto. En Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí es donde yo, hermano, digamos, vi esto bien maravilloso. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hermano, ¿cuántos de ustedes han tenido, o hermano, o han usado un cuchillo, hermano, pero tiene un filo, verdad, tremendo? Que tiene que tener un gran cuidado, ¿verdad? Porque si un mal movimiento se puede cortar, ¿verdad? Entonces, la espada de dos filos, hermano, es la palabra de Dios. Es decir, que tenemos que tener incluso cuidado cómo usar la palabra. No sé si está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios tiene que ser el efecto, digamos, el cual el Señor la está enviando. No porque nosotros estamos mal usando la palabra. No sé si me estoy dando a entender. El Señor tiene que enviar la palabra en la cual, hermano amado, es el propósito que el Señor tiene para el cual la palabra tiene que ser usada. Amén. ¿Para qué ocupa usted un cuchillo? Para cortar, ¿verdad, hermano? Ya no lo va a tener, digamos, no lo va a ocupar para otra cosa o darle uso a algo que no, que digamos que no le pertenece al instrumento o al utensilio, ¿verdad? No lo va a poner, usarlo como una olla porque no se va a poder. Sino que tiene su utilidad, ¿verdad? Tiene su forma. Entonces el Señor, cuando nos da una palabra, hermano, tiene una finalidad. La palabra de Dios tiene su finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de la palabra? Es que la palabra tiene que hacer lo que Dios quiere que haga. Porque a veces nosotros lo que decimos no tiene efecto. Porque primeramente la palabra te tiene que hacer efecto a ti primero para que le haga efecto a alguien más. Porque si no estaríamos nosotros solamente hablando bonito, ¿verdad? Pero la palabra de Dios te tiene que edificar a ti primero, tiene que hacer a germinar en tu corazón para que tenga efecto en los demás. Amén. Ahora bien, entonces dice, cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma. Cuando la palabra de Dios empiece a hacer su función en la cual Dios quiere que, hermano, el cual Dios la envió y Dios empieza a hacer esa función, empieza, mire, la división del alma y del espíritu. O sea que hace una función tan maravillosa, hermano, y hasta las coyunturas y los tuétanos. Te empieza a destrozar todo tu interior. Pero esa palabra, esa espada que está entrando en forma de palabra, hermano, te está cortando, pero te está, digamos, se está quitando cosas que no necesitas. Cosas, hermano, que, digamos, en nuestro corazón puede haber, hermano, digamos, alguna grosura, ¿verdad? Puede haber una grosura en tu corazón que a lo mejor no te está edificando. Y esa grosura de tu corazón puede ser, digamos, algo que se llama, no inestabilidad, sino, hermano, digamos que ya vienes, digamos, a la casa del Señor
y ya no sientes lo que sentías antes, ¿verdad? Te empiezas a hacer, a enfriar, a un enfriamiento en tu corazón, ¿verdad? Insensible, esa es la palabra. Te vuelves insensible, ¿verdad? Porque hay una grosura en tu corazón. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Empieza a penetrar. Amén. Empieza a penetrar, hermano, y empieza no solamente a penetrar, pero mira, a la división del alma y del espíritu. Estas son las funciones de la palabra de Dios. Una de las muchas funciones de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios empieza a hacer el efecto que Dios quiere que haga. Pero el detalle es que tú necesitas recibir la palabra de Dios. Tú la tienes que querer recibir. Amén. Es como aquel hermano, digamos que ha sido alcohólico por muchos años, ¿verdad? Y que quiere cambiar, digamos, el Señor quiere hacer un cambio en él, pero él no quiere cambiar. ¿Verdad? Entonces, digamos, tiene que haber una voluntad de parte de aquel que quiere hacer un cambio cuando recibe la palabra de Dios. Porque estamos nosotros convencidos que nosotros solos no podemos. Amén. No podemos, pero con la ayuda del Señor, cuando recibimos la palabra, hermano, y empezamos nosotros a tener la voluntad, entonces viene el cambio. Amén. Pero nadie cambia de la noche a la mañana. Nadie va a cambiar a la noche a la mañana. Sino que el Señor empieza, mire, a hacer ese proceso de quirúrgico en nuestro corazón. Empieza a escudriñar hasta llegar a lo más profundo. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero aquí me llamó la atención esta versión. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Diga conmigo, viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu. O sea, hace una división. Separa el alma, hermano, del espíritu. Amén. Usted ya conoce a dónde, hermano, que habita en el alma. En el alma, ¿verdad? Hay, las emociones. Hay muchas cosas en el alma, pero hace una división. Separa, hermano, lo espiritual de aquello, hermano, que a lo mejor, hermano, está estorbando de lo que tenemos en el alma. En el alma podemos tener nosotros algunas incluso enfermedades, hermano, algunos rencores. Pueden haber muchas cosas en el alma. Entonces Dios hace una división para empezar a separar todo eso. Amén. Para que lo que esté en tu alma no te esté afectando en tu vida espiritual. No sé si me estoy dando a entender. Entonces fíjese cómo dice esta versión. Entre la articulación y la médula del hueso. Esta sí que, hermano, me impactó mi corazón. Entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ese es el efecto que hace la palabra. Empieza, hermano, a descubrir cosas que tienes en tu corazón cuando empezamos a recibir la palabra. ¿Cuántos quieren recibir la palabra? Tienes que, cuando tú te propones a recibir la palabra de Dios, tienes que saber que la palabra de Dios, hermano, de alguna manera nos va a desnudar. Va a descubrir cosas que incluso tú no habías visto antes. A lo mejor te puedes avergonzar, ¿verdad? O también, hermano, nos podemos avergonzar, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios va a hacer el efecto que tiene que hacer en nosotros para que usted y yo podamos, hermano, empezar a vivir una vida conforme a su palabra. Porque usted me podría decir, no sé si usted se ha preguntado si usted vive conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, la médula del hueso, es aquí donde a mí me llamó la atención esto. Pero yo se lo voy a poner, Pérez. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo. A mí me gustó esto, hermano. Todo está desnudo, expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿A quién le rendimos cuentas? ¿Al pastor? No, negativo, cambio y fuera.
es a Dios. Claro, hermano, que nosotros somos un vaso, amén. Y digamos, si la palabra está fluyendo, hermano, y usted recibe la palabra, ¿verdad? Y usted está recibiendo la palabra, ¿cuántos quieren recibir la palabra? Recuerde, hermano, que nosotros somos un servidor más, yo soy un servidor más del Señor, amén. Pero que usted pueda decir, esa palabra es para mí. Yo quiero que esa palabra haga efecto en mí, que empiece a hacer cambios, ¿verdad? Internos dentro de mí, para que yo pueda caminar y pueda decir, yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos caminar conforme a la palabra de Dios? Hermano, yo quiero caminar, hermano, yo quiero hacer la voluntad del Señor. Amén. Yo quiero tener los pensamientos de Cristo. Amén. ¿Cuántos queremos tener los pensamientos de Cristo? Hermano, ¿se imagina tener los pensamientos del Señor? Pensamientos, hermano, extraordinarios, ¿verdad? Entonces, espérese. Entonces, mire, ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? Desnudos. Por ejemplo, fíjese bien, otra de las cosas que me impacta a mí es en el Edén. ¿Cómo estaban en el Edén? Desnudos, pero ellos no sabían hasta que se descubrió su desnudez, ¿verdad? Porque ellos dijeron, bueno, ¿y quién les dijo a ustedes? ¿Verdad? ¿Quién les dijo? Y usted ya conoce, la serpiente nos engañó, pero de un principio, el Señor, hermano, tenemos que saber que delante del Señor, usted y yo estamos desnudos. Que no se le puede ocultar nada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la palabra de Dios empiece a hacer ese efecto en nosotros, va descubriendo cositas de nosotros, hermano. Sin darnos cuenta, porque usted podría decir, ¿y quién le contó al pastor? ¿Verdad? Y a mí nadie me ha contado, hermano. Simplemente es que es el Espíritu, hermano, es la palabra de Dios que empieza a hacer el efecto. La palabra de Dios tiene que ser enviada y tiene que hacer ese efecto al cual Dios la envió. Amén. Entonces, mire, ¿dónde está la médula en el cuerpo humano? ¿Verdad? A lo mejor usted ya sabía porque pues hoy tenemos, hermano, a la mano mucha información. Pero déjeme darle un poco de, hermano, de información sobre la médula, que así como lo traduce esa versión. La médula ósea es un tejido blando dentro de los huesos, como cadera, costilla, columna, que produce células sanguíneas, y la médula espinal, una columna de tejido nervioso que va desde el cerebro hasta la parte baja de la espalda, transmitiendo mensajes entre el cerebro y el cuerpo. O sea que esto es algo, hermano, es lo más interno del hueso. ¿Y a dónde está el espíritu? En los huesos. ¿A dónde habita el espíritu? En los huesos. Entonces, ¿cómo tiene, hermano, la palabra, el efecto que hace la palabra en nosotros? Hasta el hueso. Penetra hasta el hueso. Hasta la médula. Mire, y ya, hermano, o sea, todo, y eso no se mira. Eso no se puede ver. Eso no se puede ver, únicamente es interno, todo es interno. ¿Sabe quién es el único que lo puede ver? Es Dios. ¿Sabe por qué es el único que lo puede ver? Porque Él nos creó. Él sabe a dónde, hermano. Mire, Él nos conoce. Él conoce sus dolencias. Él conoce, hermano, sus enfermedades. Pastor, yo no tengo, pero ¿sabe qué? Hermano, por ahí puede usted decir, el temor que pueda tener que usted se va a enfermar, usted no se va a enfermar. ¿Usted cree eso, hermano? Diga conmigo, yo no me voy a enfermar. A que usted se enferme, ¿verdad? Pero usted dice, no, el Señor es mi sanador. El Señor es mi sanador, yo no me voy a enfermar. Dele un aplauso al Señor. Pero entonces, mire, la médula, hermano, la médula es algo, hermano, ¿verdad? Muy, digamos, interno en nosotros, pero la palabra de Dios hace el efecto hasta lo más íntimo de nuestro corazón, de todo nuestro ser integral. Amén. Es decir, cuando Dios quiere hacer algo con uno, hermano, cuando Dios se pone a hacer algo con uno, hermano, déjeme decirle que Él le da a uno donde más le duele. Donde más le duele. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace Dios de esa manera? Porque a los que aman a Dios, Él nos ama tanto que dice, no, este se está alejando. Este, si no lo detengo en este momento, se me va a alejar. Puede morir y se puede ir sin mí.
mejor empiezo a actuar en este mismo preciso momento. ¿Verdad? Le voy a llamar la atención. Hermano, esos llamados de atención de parte de Dios duelen. Duelen. Pero entonces mire, ¿cómo nosotros empezamos a recibir la palabra? Porque tenemos que confiar en ella. Tenemos que confiar en ella, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que todo lo que Dios se ha propuesto en hacer en nosotros, hermano, al principio no lo vamos a entender, ¿verdad? Aquellos que vienen por primera vez, hermano, reciben a Cristo, se les enseña, ¿verdad? Se bautizan y ellos están contentos y qué lindo, ¿verdad? Muchos de nosotros como cristianos pensamos que la vida en el Señor es de color de rosa, ¿verdad? Que venimos a Cristo y ya no vamos a tener ningún problema. A veces los cristianos son los que más problemas tenemos. Son batallas, hermano, diariamente, digamos, en nuestra vida personal, en nuestros pensamientos. Ahí es donde, hermano, ahí viene el ataque a veces, ¿verdad? En nuestra mente. Pero ¿qué está diciendo el Señor? Que la palabra te tiene que hacer efecto hasta lo más profundo de tu corazón. Y cuando la palabra te hace efecto a lo más profundo de tu ser, empiezas tú a discernir las cosas de una manera diferente. ¿De cuál manera? Bueno, mire. Juan capítulo 6 y versículo 63. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué da vida? El Espíritu. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Digamos, aquí hay que entender esto un poquito. Porque, ¿qué es lo que dice el Señor? La palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es vida. Cada palabra, hermano, que usted lee en la Biblia tiene vida. Esas palabras tienen vida. Esas palabras no están muertas, como dicen unos, hermano, que, digamos, se dan a la tarea, hermano, digamos, de transgiversar la verdad. ¿Verdad? La palabra de Dios es viva. Porque mire, porque dice la Biblia, las palabras que yo os he hablado, diciendo el Señor, son espíritu y son vida. Cada palabra cuando el Señor habla, hermano, y esto a mí, digamos, me impactó, ¿verdad? Porque la Biblia no solamente son letras, no solamente es una historia, como dicen muchos, ¿verdad? Que alguien, digamos, se inspiró y empezó a escribir o suena como poesía. No, esto es vida. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que ver que cada palabra que usted lee tiene vida ahí. Amén. Cuando usted empieza a poner, digamos, y ponemos nosotros a ver la palabra de Dios de esa manera, nos va a hacer un efecto que nos va a atravesar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y eso nos va a cambiar. Hermano, olvídese, cuando empieza la palabra a hacer ese efecto que tiene que hacer, el cual el Señor dijo, esta palabra la voy a enviar, verá, esta palabra la estoy enviando y esta palabra va a hacer el efecto que yo quiero que haga. Entonces, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Pero hermano, no un filet mignon, no un New York steak, ¿verdad? No estamos hablando de esa carne, ¿verdad, hermano? Sino que, hermano, sí se da a entender cuando dice la Biblia la carne. Los deseos, ¿verdad? Hermano, los deseos sexuales, hermano, los deseos desordenados, hermano, híjole, podíamos enlistar un montón de cosas, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Porque el Señor a muchos de nosotros, ¿de dónde nos ha sacado? Al menos a mí me sacó del mundo. Yo no sé si usted siempre fue hermano cristiano, ¿verdad? Gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios por eso, por su vida, pero muchos de nosotros, el Señor nos sacó de la inmundicia. Y cuando empezamos a prestar atención a la palabra, al principio, hermano, digamos, yo hasta me burlaba, hermano, de la gente, aunque usted no lo crea. Y yo decía, esta gente, ¿verdad? Digamos, anda, saber, ¿verdad? Que anda inventando cosas, decía yo, ¿verdad? La forma que hablaba en lenguas, hermano. Pero cuando la palabra empezó a hacer efecto, ahora el que hablaba de lenguas era otro, hermano. Porque, digamos, la gente inventando las palabras, ¿verdad? Mucha gente, hermano, fíjese, le voy a contar. Una vez, hace muchos años, me decía, ¿querés hablar en lengua? Me dijo alguien, ¿verdad? Ah, sí, le dije yo, ¿cómo?
¿verdad? Y uno con el deseo, hermano, de poder aprender, ¿verdad? ¿Cómo se consigue eso? Mira, me dijo, empecé a repetir estas palabras, me dijo. Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca, Rambo saca la bazuca. Dígalo más rápido, me decía, hermano. Y yo me quedaba así. Y yo decía, esta hermana no sabe de dónde el Señor me ha sacado a mí, va. Y yo le digo, negativo. Yo le voy a pedir a Dios y yo sé que Dios me va a dar ese don de lenguas. Y yo lo buscaba, hermano, yo lo buscaba. Yo iba, hermano, que ese deseo en mi corazón lo tenía. Le digo, Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero. ¿Sabe qué? Le decía al Señor, si esto es tuyo, yo lo quiero. Lo que dice él, ¿qué es lo que dice el pastor? El primer amor, eso yo lo quiero también, Señor. El don de profético también, Señor, yo lo quiero. ¿Cómo se consigue eso? Hermano, y de repente, en una madrugada, estaba ahí su pastor en una esquinita de la iglesia, con sus manos levantadas, hermano. Estaba bien bonita la oración. Y empecé a sentir algo que me bajó dentro de mi cabeza. Algo caliente, hermano, sí me empezó, pero... Y mi boca se empezó a abrir. Y empecé a hablar en lenguas. Yo era una persona así, un poco callado entre la iglesia. Y todos, hermano, bien, digamos, todos chiviados, hermano, porque ¿quién está hablando? Era yo. ¿Pero por qué? La palabra empezó a hacer el efecto en el cual tenía que hacer. Amén. ¿Pero por qué? Porque yo la quería recibir. Y luego el primer amor, hermano. Yo le decía, pero ¿y el primer amor cómo es? ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Verdad? Le preguntaba yo al pastor, ¿y el primer amor que usted me... Es como, digamos, cuando yo conocí, ¿verdad? A alguien y me enamoré por primera vez. No, me dijo, no es así. ¿Y cómo es entonces? Yo lo quiero recibir. Mira, me dijo, el primer amor es que es algo inexplicable, me decía. Algo que tu corazón anhela estar en la casa de Dios, que si hay oración, ahí va uno, hermano. Si hay ayuno, ahí va uno, hermano. Si hay culto, ahí va uno. Nadie lo detenía. Y yo quiero eso, le digo yo. Yo quiero eso. Y hermano, dicho y hecho, a mi hermano, yo pasé varios años, ¿sabe qué? Pasé soltero, hermano. ¿Y por qué? Porque nadie me llamaba la atención más que Dios. Me enamoré del Señor a tal punto, hermano, que yo vivía en la iglesia. Lo más, digamos, cómico es, después de que mi mamá oró tanto, hermano amado, para que yo me convirtiera. Después, hermano, me reclamaba. ¿Sabe qué me decía? Vos solo en la iglesia pasás, me decía. ¿Sabes qué te hiciste tú? Candil de la calle, oscuridad de tu casa, reclamándome. Pero mamá, le decía yo, es que yo no puedo estar en otro lugar que en la casa de Dios. Antes, hermano, ella con pena que yo no regresaba, hermano, 2, 3 días, hermano, yo no regresaba, ¿verdad? Porque yo me iba lejos, hermano, porque yo decía, para que ella no me mire lo que yo ando haciendo, porque me da vergüenza. Pero ella nunca paró de orar, hermano, y cuando me llegó el momento, la palabra hizo el efecto que tenía que hacer. Amén. Entonces, no rechaces la palabra de Dios. No la rechaces, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. Nunca vuelve vacía. Yo aquí veo varios enamorados del Señor. Usted no se ha dado cuenta, pero el Señor ya empezó a enamorarlo nuevamente. Ya empezó, usted está viviendo el primer amor y no se ha dado cuenta. No lo pierda. Amén. No lo perdamos, ¿verdad, hermano? Yo también me incluyo. No perdamos el primer amor. Y aquellos que lo han perdido, entonces pídaselo al Señor con todo su corazón. Señor, yo lo quiero de regreso. A lo mejor al principio la palabra te va a tener que, ¿verdad? Que penetrar hasta los tuétanos, te va a doler. Pero va a ser, ¿verdad? Necesario. Hermano, si eso tenemos que pasar nosotros para estar enamorados del Señor, ¿qué dice usted? Yo digo que sí, ¿verdad? Porque estar enamorado del Señor es lo mejor que hay. Entonces, Pérez, mire, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros irlos también? ¿Verdad? Porque, ¿qué le dijeron al Señor? Usted ya lo sabe, usted ya lo conoce. Ah, Señor, muy dura tu palabra. Dura tu palabra, Señor. ¿Ustedes se quieren ir también? Y yo no le estoy diciendo eso a usted, si no estamos leyendo la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire, salió un valiente. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Mire qué es lo que entendió Pedro. Pero sabe una cosa, muchos se fueron. No sé si usted ha leído. Lo invito a que lea ahí, está lindo, hermano, porque muchos se fueron. ¿Por qué se fueron? Porque no aguantaron la palabra. No esperaron que la palabra hiciera el efecto que tenía que hacer en nosotros. Amén. Pero Pedro dijo, ja, yo estaba cerca de la puerta, ¿verdad? Yo miro que se están yendo. Pero Pedro dijo, mire, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién voy a ir yo sino a ti, Señor? No importa que la palabra sea dura, Señor. No importa. Porque yo sé que solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces, mire cómo, digamos, la palabra empieza a ser el efecto que la palabra tiene que hacer en nuestro corazón. Es cuando nosotros, hermano, nos olvidamos, hermano, digamos, de la soberbia que puede todavía haber, hermano. Es que uno a veces es un poco soberbio, hermano. ¿Cuántos soberbios hay acá? Gloria a Dios por ese amén, ¿va? ¿Cuántos orgullosos hay acá todavía? Amén, hermano, todavía hay orgullo en nosotros, aunque usted diga que no. Aunque usted diga, ay, pastor, viera que yo soy un pan de Dios, pastor. Pero, hermano, pero sabe una cosa, algo tenemos en nuestro corazón a veces. Entonces Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién? ¿A quién vamos a ir? Hermano, ¿a quién? ¿A dónde? Hermano, si nadie nos ofrece vida eterna, más que nuestro Señor Jesucristo. Está el otro que ofrece perdición eterna, ¿verdad? Porque ahí, hermano, no de aquí, sino, ya le dije, aquí hay iglesia que está allá lejos. Pero sabe una cosa, usted y yo tenemos una responsabilidad de llevar esa palabra que vive eficaz a aquellos que están muertos. Y le digo que están muertos en sus delitos y pecados. O sea, espiritualmente están muertos, ¿verdad? Pero ¿cuál es, digamos, nuestra responsabilidad? Es que la palabra de Dios la usemos de acuerdo, hermano amado, a la necesidad de los demás. Es decir, que la palabra de Dios tenemos que usarla fielmente. Tenemos que ser fiel con el Señor para usar la palabra de Dios. Es decir, no podemos usar la palabra de Dios a las cosas que nos conviene. No sé si está de acuerdo conmigo. ¿Cómo se puede maltragiversar la palabra de Dios hoy en día? Le voy a poner un ejemplo que yo vi en uno de esos que se llaman influencer, ¿verdad? Él dice, yo fui a la iglesia, ¿verdad? Estuve ahí bien involucrado, creía en el diezmo, la ofrenda, pero me di cuenta que eso no era, ¿verdad? Y que yo quería aprender de todo, de teología, ¿verdad? Y letras muertas, hermano, y él empezó a investigar y a investigar y a investigar, hasta que al final, ¿sabe qué es lo que pasó? Dice él, no, pues yo ya me di cuenta que yo no necesito ir a la iglesia, que yo no necesito, yo leí un libro, dice él, ¿verdad? Y que este libro que yo leí, dice él, leí una parte donde dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Atacaba mis pensamientos, me desviaba de mi fe y empieza a hablar él, que yo no necesito estar en un lugar para tener mi fe, ¿verdad? Yo no necesito estar en un lugar, hermano, para poder, ¿verdad? Aprender yo. Dios es amor y empieza a hablar y todos, hermanos, se lleva un montón de gente. ¿Por qué? Por mal usar la palabra de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, no podemos nosotros mal usar o transgiversar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz para cuando la usamos correctamente. Hay cosas que no se puede quitar de ahí. Es más, hermano, nada se puede quitar. No se puede cambiar. Amén. Nada se puede cambiar. Entonces digo yo dentro de mi corazón, por esa razón hay mucha gente que ha dejado de ir a la iglesia. Pues si este dice que está bien, hermano, pues entonces está bien, ¿verdad? Mejor me quedo en la casa, ¿verdad? Meditando, ¿verdad? Y así, haciendo otras cosas y Dios no se va a enojar. Mentira. Mire lo que le pasó a Salomón. ¿Quién corrompió a Salomón? Las mujeres. ¿Por qué? Porque al final Salomón conocía solo un Dios. Amén. Salomón solo a un Dios conocía. ¿Y después qué pasó? Se corrompió su corazón, se desvió.
Y empezó a adorar los dioses de las mujeres que tenía. Entonces se da cuenta cómo puede uno, digamos, en la corriente. Mire, yo no le digo, pastor, ¿qué me quiere decir? Que no mire el TikTok, que no esté, ¿verdad? Que mire, si usted se va a hacer un influencer, ¿verdad? Yo le diría, mejor vamos allá a la calle a predicarle a la gente. Eso sería mejor, ¿verdad? Porque muchos hermanos, usted sabe, ay, yo vine a ayudar a esta persona y me voy a tomar un video. Y todos ahí, sí que qué buena gente el hermano, qué bueno. Pero ¿para qué, hermano? ¿Cuál es la iniciativa de eso? Cuénteme usted, yo sé que usted sabe. ¿Cuál es la iniciativa? Si yo vengo, su pastor viene y va a repartir, digamos, alimentos a la calle y me tomo un video. ¿Cuál es la iniciativa mía? Que la gente me conozca. ¿Y acaso no dice la Biblia que lo que hagamos en lo secreto se ha recompensado en lo público? ¿No dice eso la Biblia? A veces yo me he puesto a pensar, hermano, que uno de los mal efectos de la tecnología es alejarnos a nosotros de las sendas antiguas. No es que sea malo, no, mire, es bueno. Es bueno, mira, aquí tengo yo varias Biblias, aquí en este aparatito. Yo tengo varias Biblias y ahí yo me edifico y aquí vengo y le preparo algo para que usted también pueda ser edificado. Siempre y cuando le demos buen uso. Pero entonces hemos perdido muchas cosas. Y una de las cosas que hemos perdido, hermano, es, ¿sabe qué? Las sendas antiguas. Amén. Y yo eso le digo con todo mi corazón al Señor. Señor, yo quiero que tu gloria se mueva en este lugar a tal modo, Señor, que tu presencia abarque todo Ayahuasir, hermano. Amén. Que estemos aquí, hermanos, sumergidos en la gloria de Dios, en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que nos olvidemos, porque hay una alabanza. Hermano, mire, a mí no se me dio mucho eso de la alabanza, pero me olvido de mí, ¿verdad? Me olvido de todo completo y solo me pongo tu mirada en ti. Así es esa alabanza. Me olvido de mí. Hermano, cuando vengamos a la casa de Dios, olvídese de usted mismo. Es más, olvídese que tiene hambre, que le duele la cabeza. Olvídese de todo eso. Solo ponga su mirada en el Señor. Y ahí me va a contar, hermano, las experiencias que usted va a tener en el Señor. ¿Por qué? Porque usted ha decidido que la palabra de Dios le haga un efecto en usted. Amén. Así que mire, Padre Santo, ya estuvo aquí. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Solo el Señor. Muy bien. Entonces, yo le quería poner un dibujito, fíjese, pero ya no me dio tiempo de poderle hacer un dibujo, pero tal vez más adelante le puedo traer de la división del alma y podemos hablar un poco más del alma, de hermano, cómo está constituida el alma y qué hay en el espíritu. Pero esto a mí realmente sí me impactó bastante, porque la palabra de Dios, hermano, es cortante, más cortante, hermano, mire, por ejemplo, para cortar un hueso, un cuchillo no lo va a cortar, en primer lugar. No lo va a cortar. O sea, tiene que ser por lo menos, hermano, una sierra. Pero aquí dice la Biblia que como no estamos hablando de algo físico o algo literal, sino que estamos hablando de algo espiritual, dice la Biblia que la palabra de Dios es capaz de poder cortar todo eso. ¿Cuántos quieren que el Señor, hermano, le empiece a cortar lo que llevamos dentro de nosotros? Hermano, yo quiero que el Señor empiece, mire, ahí todavía si hay cosas que a Él no le agrada, que empiece a meter su palabra dentro de mi corazón. Amén. Empiece a cortar, hermano amado, hasta llegar, mire, a los tuétanos, hasta los huesos. Amén. Si eso nos va a llevar, hermano, para que podamos vivir su palabra, hermano, yo estoy dispuesto. ¿Cuántos dispuestos hay acá? Para que puedan decir, como dijo aquel, ya no vivo yo, más Cristo vive. Pero ese ya no vivo yo. Le costó lágrimas. Le costó, hermano, casi pierde la vida. Le costó, hermano, ir a predicar donde nadie quería predicar. Si yo le preguntara a usted, hermano, en esta semana, ¿a cuántos usted le predicó? ¿A cuántos usted le compartió un tratado que hay allá? Mira, unos tratados bien hermosos que hay allá.
Para eso lo ponemos, para que usted se lleve esos tratados, hermano, y usted puede ir a evangelizar y hacer, hermano amado, esa función de evangelista. Que no se quede, digamos, porque lo que Dios hizo en su vida es un testimonio. Amén. Porque si yo empiezo a poner a cada uno de ustedes aquí, hermano, nos agarra todo el día aquí, toda la noche, hermano, de testimonios. Pero que eso le sirva a usted y a mí para ir a dar testimonio allá afuera. De llevarle un tratado. Hay unos tratados, hermano, que lindos que hay ahí. Hay material para que usted lleve. Lléveselos. Los que quiera, lléveselos. No se lleve toda la caja, pero llévese algunos, ¿verdad? Llévese algunos y repártalos. Amén. A lo mejor ese tratado que usted le va a dar va a ser un impacto en el corazón de alguien. A lo mejor alguien está muriéndose, hermano amado, y como hay un mal de la gente, hermano, y digo de la gente, eso que nunca dice nada. ¿Va? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Viera que estoy bien usted. Solo le falta decir, bendecido estoy usted. La puchica, dice uno. Y si él está bendecido, pues ¿cómo voy a estar yo? A veces no queremos nosotros realmente abrirnos, ¿verdad?, con los demás. Pero eso es una falta de, hermano, que hay en nuestra alma, ¿verdad? Porque yo le diría, hermano, digámosle, algunos de los hermanos acá, a veces me dice, pastor, yo estoy orando por usted. Viera cómo me conforta lo que me dice. Y dijo, gloria a Dios, este hermano, el Señor definitivamente le habló, ¿verdad? Porque yo ocupo oración. Amén. Entonces, no puedo decir yo, no, que el pastor es, ¿verdad?, está en el tercer cielo, ¿verdad, hermano? No, a veces no estamos ni en el primero, hermano. Estamos más bien, hermano, en la tierra, ¿verdad? Pero sí necesitamos del Señor todos los días de nuestra vida. La palabra de Dios, hermano, tiene que hacer ese efecto doloroso. A veces es doloroso. Pero ese dolor, digamos, no es para muerte, sino para poder transformar, hermano, hacer de lo vil algo precioso. Hacer una transformación, hermano, así como dice el profeta Isaías. Amén, que la palabra no regresa vacía. Es más, ¿verdad? El Señor te va a proveer, el Señor te va a bendecir y el Señor te va a saciar de pan. Literal y espiritual. Porque se recuerda de Elías. Hermano, esa torta, hermano amado, que ese alimento de ángel que le dieron a él. Mire, yo con eso me pongo contento porque digo, eso me pone a qué pensar y digamos, yo salgo la conclusión que sí vamos a comer ahí en el cielo, ¿va? Porque digo, ya no vamos a comer, ya no va a ver la comida rica que hay acá. Pero ese alimento no era de aquí, que le dieron a Elías. Porque dice que él caminó 40 días y 40 noches con esa torta que le dieron a él. ¿De dónde era ese alimento? Del cielo. Del cielo. Entonces quiere decir que a lo mejor, hermano, ya vamos a manjar también allá, ¿verdad? Ahí el pastor pensando en comer está, ¿verdad? Como que si ya no tuviera púlpito, ¿verdad? No, mire, si todavía no hay nada aquí todavía, hermano, me tienen a régimen, ¿verdad? No se crea. Pero, hermano, eso quiere decir que cuando la palabra de Dios nos alimenta, no nos detiene, hermano. Esa torta le duró 40 días y 40 noches. Es decir, mire, ¿se recuerda cuánto tiempo estuvo el Señor en el desierto? Y no le tocó como Elías, sino que a él lo tentó el diablo, que el Señor lo reprenda. No dice la palabra, pues. Por eso que la palabra tiene que hacer ese efecto. Escrito está, le dijo el Señor. El escrito está. Eso lléveselo a su casa. Tal vez después hablamos de eso. El escrito está. Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. También le dijo él, pero escrito está también. Y hermano, verá que si tú te tiras, ángeles llegarán. Sí, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo. Era una batalla. ¿Cómo podíamos trasladar esas batallas a estas batallas que tenemos nosotros, digamos, de esta nueva era? No vayas a la iglesia, quédate en la casa. Mira cómo está de frío. No, tú sí que no, ¿verdad? Tú, mira, mejor venite, aquí te voy a hacer un chocolate caliente. ¿Va?
venite hombre para acá, ¿verdad? Pero que usted dice su corazón, ¡ja, ja! Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermano, y dale un aplauso al Señor. Cuando la palabra empieza a hacer efecto en ti, eres un hombre y una mujer, hermano, guerrera. Mire, una de las cosas que yo el otro día me estaba recordando de aquí en esta casa, hermano, nosotros, digamos, creemos con todo nuestro corazón que las hermanas tienen un ministerio primario, ¿verdad? El otro día no me dio, digamos, el tiempo de poder aclarar un poco eso. Pero cuando yo me refiero a un ministerio primario, me estoy refiriendo a que la mujer puede ser pastora, puede ser profeta, puede ser evangelista y puede ser maestra de la palabra. Lo único que nosotros no vemos en la Biblia es apóstola. No hay en la Biblia apóstolas. Pero la mujer, hermano, desempeña un rol importantísimo dentro de la iglesia. Usted esto no lo escucha en otro lado. Pero yo no le estoy hablando de algo que no dice la Biblia. Ahí está en la Biblia. Mire una Débora. ¿Qué era una Débora? Que era una María, hermano. Había, digamos, en el Nuevo Testamento, hablan también de maestras de la palabra, ¿verdad? Ahí usted puede ver en toda la Biblia. Evangelistas también, hermano. O sea, hay mujeres, hermano, que decían cuando vieron al Señor crucificado, fueron a dar las buenas nuevas, sin titubear, hermano, fueron a evangelizar. Otra de las iglesias, hermano, a la mujer no, dice, no, ella que se mantenga ahí sentada, ¿verdad? Cuidando niños, háganla a un lado. Y el Señor, hermano, fíjese, por ejemplo, aquella mujer que la habían condenado, se recuerda aquella mujer que la habían encontrado en adulterio. Entonces se recuerda, ¿verdad? Y llegó a los pies del Señor. ¿A dónde están los que te acusan? Le dijo. Pues yo te perdono. Hermano, y si usted ve la Biblia, esa mujer ya no se apartó de él. Ya no se apartó del Señor. Ahí estuvo con él. Es decir, hermano, que la mujer, hermano, desempeña un ministerio primario dentro de la congregación y un rol tan importante, hermano, que eso no se le puede quitar, porque el Señor, hermano, lo dijo incluso en su palabra. Por ejemplo, había aquella mujer que estaba a los pies, ¿verdad? Una María que estaba a los pies y una Marta que estaba afanada. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Marta, ¿por qué estás? Marta, tú afanada, estás tranquila, recibe parte de Dios, recibe la palabra. Amén. Entonces, hermano o hermana, si alguna vez a usted le dijeron, cállese, ¿verdad? Porque hay unos que son osados, hermano, legalistas, totales, ¿verdad? Yo le vengo a decir de parte de Dios, usted es importante dentro de la casa de Dios. Es más, ya le dije, hermano, aquí se van a levantar Déboras, aquí se van a levantar Anas, aquí se van a levantar, hermano, maestras de la palabra, aquí se van a levantar pastoras, hermano, que van a enseñar en el nombre de Jesús. ¿Usted dice amén? Amén. ¿Dicen amén las hermanas? Amén. Gloria a Dios. Recibo, diga. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermano, yo veo cómo las usa el Señor, ¿verdad? Yo veo que ese hermano a veces dicen unas cosas y digo yo, wow, o sea que estas hermanas vienen pero tremendas, ¿verdad? Así de que siga anhelando con todo su corazón y solo le digo una cosa, déjese usar de parte de Dios. Solo déjese usar de parte de Dios y déjeme decirle que usted va a hacer cosas maravillosas en Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase sobre sus pies y vamos a orar para quedar despedidos. Padre, te pedimos, Señor, que esta palabra en la cual dice, Señor, que es viva y eficaz, empiece a hacer ese trabajo en el cual ha sido enviada. Señor, que pueda, Señor amado, a poder activar aquello que estaba muerto. Que pueda volver a germinar aquella semilla que se había muerto por falta de agua, que representa el espíritu, por falta de alimento.